Buenos días, ¿cómo están? Espero que bien con el favor de Dios. En el día de hoy vamos a hablar del tema de la Revolución Francesa. Y quisiera que me dijeran qué se le viene a ustedes a la mente cuando hablamos de Revolución Francesa. O mejor dicho, de revolución. Porque no podemos hablar de Revolución Francesa cuando no sabemos el concepto de qué fue una revolución. Entonces, quisiera que me dijeran qué idea se le viene a la mente cuando hablamos de revolución. Para empezar, revolución es un cambio violento y repentino que se da en una sociedad. ¿De dónde proviene este término? Este término proviene del latín, el cual significa dar una vuelta, y se aplica en el orden público y social de las sociedades. Este es un concepto que conlleva a la mejora de las sociedades. Se puede dar en diferentes ámbitos, los cuales son político, religioso, social, económico y militar. Bueno, eso fue en cuanto al significado de revolución. Ahora vamos a meternos más en contexto de qué fue la Revolución Francesa. Para entenderla mejor, claro está. La Revolución Francesa fue uno de los acontecimientos más importantes de la historia mundial, ya que se pasó de la edad moderna a la edad contemporánea. Sin duda fue y ha sido el mayor cambio político y social que se ha conocido en Europa y en el mundo. El poder lo tenía el rey, llamado Luis XVI, en el siglo XVIII, en el año de 1789, una monarquía absoluta. Ahora bien, ¿qué es una monarquía absoluta? Es cuando el gobernante o el rey tenía todo el poder al mando para tomar todas las decisiones que él quería. No es como un ejemplo en Colombia, nuestro país. El presidente no puede tomar todas las decisiones porque existen tres poderes políticos, los cuales son el legislativo, el judicial y el ejecutivo. En aquel entonces en Francia existían tres estados, los cuales eran el clero, la nobleza y el tercer estado. El clero recibía grandes ganancias, recibían el diezmo de los fieles, eran personas muy importantes y tenían gran influencia. Esta era la primera clase privilegiada. Después le siguió la nobleza. Estos tenían grandes terrenos, pocas veces pagaban impuestos, y esta es la segunda clase privilegiada. Y por último está el tercer estado. Estos estaban compuestos por la burguesía, los obreros y los campesinos. Estos de una manera u otra eran los más miserables. ¿Por qué? Porque pasaban muchas necesidades, pasaban hambre, no tenían derechos importantes y tenían gran influencia. Esta era la primera clase privilegiada. Después le siguió la nobleza. Estos tenían grandes terrenos, pocas veces pagaban impuestos, y esta es la segunda clase privilegiada. Y por último está el tercer estado. Estos estaban compuestos por la burguesía, los obreros y los campesinos. Estos de una manera u otra eran los más miserables. ¿Por qué? Porque pasaban muchas necesidades, pasaban hambre. Bueno, ahora a continuación vamos a hablar de cuáles fueron las ideas que llevaron a impulsar a las personas en ese entonces a hacer una revolución. ¿Cuál fue el movimiento ideológico que tomaron ellos, los pensamientos que ellos tomaron, y cuáles fueron los principales autores de dichos pensamientos? Vamos a dar todo el desarrollo de la primera parte de lo que fue la Revolución Francesa. Buenos días, jóvenes. Hoy vamos a hablar, o el tema de hoy de esta clase será la Revolución Francesa. Pero la Revolución Francesa en una primera etapa, donde marcaremos cuáles fueron esas causas sociales, políticas, ideológicas y económicas que originaron y le dieron lugar a esas coyunturas sociales que se manifestaron durante esta época y que terminaron con la ruptura del paradigma que se establecía en ese momento.
Para entrar en materia, la Revolución Francesa significó aquel hito histórico que se dio durante el siglo XVIII y que rompió con los paradigmas establecidos en esa época, acabando con aquel sistema monárquico del antiguo régimen que abolió las libertades sociales, económicas y políticas del hombre y que significó el paso de la edad moderna a una edad contemporánea. Influenciados por un movimiento ideológico llamado la Ilustración, de la cual explicaré un poco más adelante. Ahora bien, ¿cuáles fueron las causas o los detonantes que llevaron a los franceses a levantarse contra su propio rey? Se puede resumir en 4 causas: sociales, políticas, económicas y, como mencioné anteriormente, ideológicas. Pero entremos en contexto. Hablamos del siglo XVIII. Nos ubicamos en Francia, una sociedad que se organizaba bajo un sistema estamentario, donde todo el poder recaía sobre un rey que disponía de un poder político. Bueno, dentro de los sociales, la sociedad francesa tenía diferencias en cuanto a privilegios, lo que daba pie a desigualdad social. Existían 3 estados diferentes: el clero, la nobleza y el estado llano. El clero, el alto clero, era poseedor de enormes riquezas y no tenía la obligación de pagar impuestos. La nobleza, por otra parte, tenía una enorme cantidad de riquezas y las pequeñas noblezas no disponían de tantos recursos. Mientras que el estado llano estaba constituido por el resto de la población, quienes no tenían privilegios especiales, ni tampoco muchas posesiones materiales y derechos, aunque la burguesía sí tenía una buena posición económica por ser los dueños de comercios e industrias. Sin embargo, estos debían pagar la mayor cantidad de impuestos. Con todo esto, había un problema. Había un rey incapaz. El rey que sucedió a Luis XIV, el llamado Rey Sol. Luis XVI era un rey que no tenía ninguna idea de la responsabilidad que tenía, y que gracias a los caprichos que le obedecía a su reina María Antonieta y otras decisiones que tomó, conducieron a Francia a una crisis que marcaría más adelante su fin y el nacimiento de un nuevo sistema de organización más igualitario y democrático. Bueno, conociendo bien los estamentos que se daban en esta sociedad dentro de lo político, en estas clases sociales estaban la burguesía, los burgueses. Ellos eran una clase social nacida en la Edad Media y que disponían de un poder económico, gracias al comercio, las finanzas, pero no disponían de un poder, el poder político que tenía el rey. El papel de la burguesía dentro de la revolución es muy importante, porque como dije anteriormente, esta clase social, aunque tenía poder económico, no disponía de un poder político. ¿Un poder político para qué?, se preguntarán. Bueno, para buscar una libertad económica a la cual ellos aspiraban y que la monarquía abolía. Con lo cual empezarán a demandar cambios en la forma de gobierno del Estado, reclamando protagonismo y más participación del Estado llano dentro de él. Eso era lo que buscaba la burguesía dentro de todo este sistema. Ellos buscaban una sociedad igualitaria y justa. Y esto era a través de unas ideas, las ideas que fueron influenciadas por parte de una serie de personas, al cual llamaron los ilustrados. Es allí donde entran las causas ideológicas, los ilustrados. ¿Pero quiénes eran los ilustrados? Los ilustrados eran pensadores, filósofos, eruditos, que cansados de las injusticias de la época, llevaban al mundo en aquel entonces una serie de ideas que iban en contra del absolutismo y los estamentos establecidos, que solo beneficiaban a los más ricos. La aparición de estos personajes revolucionó toda esta edad contemporánea, entre los que se destacaban John Locke, Montesquieu, Rousseau, entre otros. Ellos van a calar dentro de la mentalidad de un pueblo oprimido, y la soberanía y la separación de poder eran su fin. Ellos buscaban la igualdad y la libertad de expresión,
ideas que iban a recalcar con gran profundidad en el pueblo francés. Con todas estas ideas fueron un motor que influenciaron la revolución, pero fue la causa económica la que desató toda la problemática. Como dije anteriormente, los dos primeros estados eran quienes gozaban de la mayor parte de las riquezas del país. Eran estamentos privilegiados, además de que no debían pagar impuestos, mientras que el estado llano era todo lo contrario. Pagaban cada decisión errada del rey a través de impuestos. Los reyes y la corte gastaban enormes cantidades y sumas de dinero, lo cual no contribuía a la mejora económica, ya que dejaron a Francia en hambrunas y en una crisis sin salida, lo que fue el punto de quiebre que terminó desembocando en una decadencia económica general que afectaba a todos y que desencadenó la rebelión y el inconformismo que se evidenció y se materializó en la revolución por parte de un pueblo cansado de las injusticias de un sistema opresor. Hechos como la toma de la Bastilla, la caída de Luis XVI y la organización de una asamblea constituyente serán dados en la próxima clase. Muchas gracias.